noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. No es cualquier programa, 16 de junio. Estamos feriados porque celebramos, conmemoramos la paz del Chaco. Acá en este canal y en este programa en particular, verdaderamente celebramos porque recordamos y rendimos nuestro reconocimiento y gratitud a los defensores del Chaco. 3 defensores del Chaco nomás ya viven, el resto lastimosamente se quedó. La mayoría se quedaron ahí en las trincheras defendiendo la heredad nacional y otros perdieron la vida durante ese periodo de 90 años. Estamos a 90 años de haberse firmado el tratado definitivo, el protocolo de paz, no confundir con tratado, digo bien, protocolo de paz de la guerra del Chaco, y para eso vamos a hablar hoy con una autoridad, el embajador, el doctor Ricardo Scavone Yegros. No niego que soy hombre de paz, amigos míos, porque mi profesión me habilita a conocer mejor los horrores de la guerra, y en esa dualidad me siento como el hijo genuino del... El más grande militar no solamente de Paraguay, sino de toda América, el general de las Américas, José Félix Estigarribia. Así es. Doctor Ricardo Scavone es autor de varios libros, es un conocido historiador, muy prolijo en sus trabajos, realmente funcionario durante muchos años de la Cancillería paraguaya, así que conocen su doble faceta, conocen su profesión de canciller y conoce además desde el punto de vista histórico. Creo que es una autoridad y es la mejor persona que nos puede explicar la diferencia que hay justamente entre lo que hablábamos, ¿verdad? El 12 de junio de 1935 fue un evento y otro totalmente diferente, la del 21 de julio de 1938, prácticamente 3 años después. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, presidente, estar en tu programa y conversar contigo. Doctor, nos gustaría que nos ayudes a comprender y a ver bien un poco, porque definitivamente no fue irse a firmar un papel, negociaciones arduas. ¿Cómo fueron cómo fue el ambiente, cómo fueron las jornadas previo a ese 12 de junio de 1935, una semana, 15 días antes? ¿Cómo eran las negociaciones en Buenos Aires? La controversia del Chaco dio lugar a negociaciones interminables. Arrancaron en 1879 y no pudieron contener la guerra en 1932. 50 años de negociaciones prácticamente continuas. Durante los 3 años de la guerra se dieron muchos intentos de encontrar una solución pacífica entre los dos países. En primer lugar, por parte de un organismo que estaba funcionando en ese momento, la Comisión de Neutrales, liderada por los Estados Unidos. En segundo lugar, por los países limítrofes y también por la Sociedad de las Naciones, el organismo que antecedió a las Naciones Unidas, que tenía la misión de conservar la seguridad colectiva en el mundo y del cual eran miembros tanto Bolivia como el Paraguay. Esas negociaciones que van a ir desde abril, desde antes probablemente, desde enero, febrero de 1935, recién van a culminar el 12 de junio de 1935. Son varios meses de negociaciones. Okay. En noviembre, la Asamblea de la Sociedad de Naciones plantea al Paraguay y Bolivia una fórmula de solución. Bolivia la acepta, el Paraguay plantea observaciones al respecto, porque consideraba que la fórmula de la Sociedad de las Naciones no daba suficiente garantía de que las hostilidades no se reanuden. Paraguay creo que solicitaba o exigía un desarme. El Paraguay exigía la desmovilización. La desmovilización en primer lugar. Y el fracaso de las gestiones de la Sociedad de Naciones, que va a terminar con el retiro del Paraguay de ese organismo internacional, lleva a un intento de los países vecinos, particularmente Argentina y Chile. Argentina manda un emisario al Paraguay, Chile manda un emisario a Bolivia, en un momento en que los dos países ya estaban muy gastados, muy desgastados. Estaban cansados por la guerra. Física y económicamente.
Física, humanamente, porque ya también Bolivia había tenido que rehacer su ejército en varias ocasiones, Sí. tuvo derrotas muy significativas, sobre todo en Campo Vía y el Carmen, Picú y Barendahue a finales de 1934, y el Paraguay ya tenía las unidades muy raleadas en ese momento. Se combatía a 700 kilómetros del río Paraguay, en lo que eran los caminos del Chaco de esa época. Y mantener un ejército a tanta distancia y en esas condiciones, Claro. era ya de por sí, mantenerlo solamente. Era un problema logístico insalvable. Y emprender nuevas acciones, Sí. mucho más complicado. Entonces, hay un momento propicio para buscar la paz. Se van acercando las posiciones. En abril de 1935, los cancilleres de Chile y de Argentina invitan a Brasil, Perú y Estados Unidos de América a integrar un cuerpo de mediador entre los dos países. Se suma posteriormente el Uruguay. Se invita a los cancilleres a Buenos Aires para discutir las condiciones para el cese de fuego, porque eso es lo que se buscaba concretamente, el cese de hostilidades, y arranca una negociación que va a ser muy complicada en los días subsiguientes. Ellos llegan a finales de mayo y el acuerdo se alcanza el 9 de junio. Más o menos, embajador, para tener una referencia, ¿en qué momento se define que el límite se iba a determinar por hasta dónde llegaban los ejércitos? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la estrategia de Paraguay, por ejemplo, cambió en un momento dado, quería irse lo más lejos posible de Asunción a esa distancia, porque ya se hablaba de que el límite iba a estar determinado hasta dónde podían llegar los ejércitos. Bueno, ese es el gran éxito del Paraguay en la negociación del protocolo del 12 de junio. Porque la propuesta de la Comisión de la Sociedad de Naciones, la propuesta de la Asamblea de la Sociedad de Naciones, era que los dos ejércitos se retirasen 50 kilómetros y hubiese un espacio intermedio de 100 kilómetros entre los dos, sin desmovilización. El Paraguay exigía que el cese de hostilidades estuviese asegurado por una serie de medidas que garantizasen que la guerra no se iba a reiniciar. Y Bolivia lo que exigía es que el cese de hostilidades coincidiese con la firma de un compromiso para llevar el tema a un arbitraje internacional. Porque con el arbitraje internacional pensaban que podían eventualmente dar marcha atrás a la situación en que estaban en el terreno. El Paraguay no solo consigue el cese de hostilidades, la discusión primero de un arreglo directo para después considerar las condiciones de llevar la controversia a arbitraje, segundo triunfo, sino que además consigue lo que usted acaba de decir, que los dos ejércitos paren hasta donde llegaron en su avance militar. Eso fue muy importante porque el Paraguay va a conservar el territorio que había recuperado o en el que había avanzado en el curso de la guerra. Nosotros le fuimos expulsando literalmente, nunca mejor dicho, le fuimos remontando a Bolivia. Ellos llegaron hasta Nanagua, embajador. Sí, señor, se los lleva hasta los límites occidentales del Chaco, sobre todo después de las acciones del Carmen, que les obliga a abandonar los fortines del Pilcomayo hasta trincherarse en Villamontes, y del Picú y Barendahue, que va a permitir que los paraguayos lleguen hasta el río Parapití. Pero Bolivia en abril emprende una contraofensiva y obliga al ejército paraguayo a retroceder más adentro del territorio. Se repasa el Parapití. El Paraguay, cuando concluye la guerra... Nosotros llegamos hasta Charagua. En enero, febrero, el Paraguay tenía y se movía en esa región. Pero ya para el final de la guerra, en el momento de la cesación de hostilidades, el Paraguay estaba más adentro en esa zona, pero conservaba un espacio que va a permitir finalmente la solución final de la controversia del Chaco. Era el camino que le llamaban el camino internacional, que comunicaba Boyuibe o Santa Cruz
con Villamontes o Yacuiba. El Paraguay tenía el dominio de ese territorio y se había acercado a los pozos petrolíferos que se habían descubierto ya bien adentro del territorio boliviano, sí, ¿verdad? Sí. Entonces esa va a ser un arma de negociación clave. Pero el protocolo consigue eso. Consigue en primer lugar que el cese de hostilidades, la desmovilización de los ejércitos, la formación de una conferencia internacional integrada por, primero es mediación. Primero es una mediación de estos 6 países, los 4 limítrofes, Argentina, Chile, Perú y Brasil, más Estados Unidos y Uruguay, que durante 3 años se van a ocupar de varias cosas. Es la Conferencia de Paz del Chaco. Nosotros pensamos que la Conferencia de Paz solo se ocupó de la discusión de los límites, pero la Conferencia de Paz se ocupó de la desmovilización, que concluyó en octubre de 1935 recién. El protocolo se firmó el 12 de junio, el 14 de junio cesaron las hostilidades en el Chaco. Se hace efectivo. Y comienza la desmovilización de los ejércitos para que solo queden 5.000 efectivos por cada uno de los antiguos contendientes, ¿verdad? Sí. Bolivia retira 54.000 efectivos, Paraguay retira 46.000 efectivos. Ese es el primer trabajo de la Conferencia de Paz. Luego viene la devolución de los prisioneros, el intercambio, la solución de la cuestión de los prisioneros de guerra, que es una negociación también muy difícil que concluye en enero de 1936. Y después se buscan medidas de seguridad hasta que finalmente los países entran a discutir la cuestión de fondo, la cuestión de cómo van a quedar definidos los límites entre los dos países. Hay una pregunta estratégica, me gustaría que me responda después de estos consejos comerciales, embajador. Estando en pleno apogeo la reunión de Buenos Aires, Bolivia estaba muy esperanzado en que un ataque por el norte del Chaco nuestro actual, lo que se conoce como Batalla de Ingavi, nosotros hoy es capitán Pedro Pablo La Gerenza, conocida antes como Pozo del Tigre, los bolivianos creían que si su 6ª división se apoderaba de Nanagua, para ser más práctico y corto, después podían caer rápidamente hacia Isla y tomar la vía del tren y prácticamente hacernos perder la guerra. Ellos estaban muy esperanzados. Esa noticia venía información a los asesores de Bolivia, bueno, estamos bien, vamos a ganar. Paraguay tenía otra información. ¿Cómo fue el ambiente allá en Buenos Aires hasta que finalmente llega el cable de uno y otro ejército comentando el resultado de la batalla de Nanagua, donde tuvo de Ingavi, donde tuvo una gran performance José María Casal Rodríguez? A la vuelta de estos consejos comerciales continuamos con el doctor Ricardo Escalante. Imagínate, embajador, el ambiente de la reunión, los cancilleres todos reunidos ahí en una sala como esta, estaban el grupo de los 6 más Paraguay y Bolivia, y se tenía que firmar y no, espere un ratito, le dice el boliviano, me está llegando un informe, parece que ganamos una batalla. ¿Cómo fue ese ambiente, embajador? Como dije antes, en noviembre, diciembre Bolivia sufrió reveses muy grandes y eso motivó la caída del presidente Salamanca. Se hizo un verdadero golpe de Estado. Obligaron a Salamanca, el único corralito que hizo el coronel David Toro. Sí, bueno, el único corralito que le salió bien a los militares bolivianos, dijo él. Sí, fue destituido, fue cambiado, derrocado el presidente Salamanca y asumió la presidencia el vicepresidente Tejada Sorzano, que era del Partido Liberal. Los liberales tenían una posición de que la paz era un valor importante y que había que de alguna manera... No era tan belicista como los otros. De alguna manera había que resolver esa cuestión. Pero después de la derrota sufrida, Bolivia no podía llegar a la mesa de negociaciones derrotada. Tenía que dar alguna manifestación y esa fue la ofensiva de abril de 1936.
1935, que fue detenida finalmente después de un retroceso de del segundo cuerpo de ejército al mando del coronel Franco. Concluida esa acción, Estigarribia avanza hacia el norte. No puede tomar Villamontes. Villamontes es defendida con toda... nunca pudimos tomar. Con toda Claro que fuerza. es lo mismo derrota que no pudimos tomar. No pudimos tomar, pero no fue derrota. Fíjese usted que Vallivian tampoco se tomó con facilidad. Claro. Hubo muchos intentos de tomar Vallivian y finalmente Vallivian cayó en su obra como quería Estigarribia. Por el genio militar de Estigarribia. Después de la batalla del Carmen, es decir, acciones que se emprendían en otro espacio motivaron la caída de Vallivian. Quizá Villamontes, con más recursos, en el desarrollo de la conferencia de paz, Estigarribia le escribe al presidente Ayala y le dice, bueno, si fracasan las negociaciones, podemos llevar adelante una última acción, pero necesitamos 1.000 camiones. Sí. Necesitamos 1.000 camiones y necesitamos fortalecer un poco más nuestras fuerzas. Entonces, después de la ofensiva de abril, Estigarribia trata de copar la sexta división que estaba en Ingavi. Cambia, como era una táctica de él, cambia el lugar donde desarrollan las acciones principales. Y la acción de Ingavi, que se desarrolla por varios días, concluye el 8 de junio, cuando los delegados todavía estaban... 4 días antes. En la madrugada del 9 de junio, la reunión final definitiva donde se llega al acuerdo, se inicia el mismo 8 de junio por la noche. Ingavi cae gran parte de la sexta división boliviana. Estigarribia agranda a propósito los resultados, el parte de lo que ocurre, y eso provoca una reacción también en la delegación boliviana. La delegación boliviana cede sus últimas pretensiones en ese momento y se llega a un acuerdo en esas condiciones que mencioné. Lo más importante, que los ejércitos quedaban hasta donde habían llegado, hasta donde estaban en ese momento. Que era la tesis paraguaya. Que el Paraguay va a consolidar en el acta protocolizada donde se recuerda la repatriación de los prisioneros, pero también se va a confirmar todo lo contenido en el protocolo de paz en cuanto a medidas de garantía y el cumplimiento del cese de hostilidades hasta la conclusión del tratado definitivo. Es decir, el Paraguay consigue, con esos dos acuerdos, el protocolo del 12 de junio y el acta protocolizada de enero de 1936, ambos documentos sometidos a consideración, a la aprobación de los respectivos congresos. Fíjese, no son solo acuerdos entre gobiernos, claro. Van a ser aprobados por los congresos de los dos países. El Paraguay consigue crear un estatus territorial provisorio en ese espacio que se había conquistado. Y esa va a ser la base inamovible de la negociación, incluso durante el gobierno de Rafael Franco. Es decir, el Paraguay va a sostener que los límites tenían que fijarse conforme, no menos que la línea de hitos, no menos que la línea de las posiciones alcanzadas. Ahí se me suscita una pregunta, embajador. No le pregunto tanto al historiador, sino que sobre todo le pregunto al diplomático, al hombre de relaciones exteriores. ¿Qué tanto afectó al Paraguay el golpe militar de Rafael Franco? ¿Cómo fue el punto de inflexión primero y cómo continuó después las negociaciones con el gobierno de Rafael Franco, con el golpe militar? Dos cuestiones. Primero, Franco, para ser reconocido, Franco resulta de una ruptura del orden constitucional. Claro. Para ser reconocido por los otros países, incluso los países limítrofes que estaban en la conferencia de paz, tiene necesidad de aceptar todo lo que se pactó. Es decir, no hay tabula rasa. Franco arranca aceptando y avanzando sobre la base de lo que se había conseguido.
Pero indudablemente desde el punto de vista de la posición negociadora de un país, el hecho de que haya una ruptura interna, que haya una división, que haya persecución y división, que el país no esté dentro de un sistema legítimo, aceptado por todos, que solo resulta de un orden democrático, debilitaba la posición negociadora del Paraguay, debilitó la posición negociadora del Paraguay. Y algo más, debilitó la capacidad militar, porque el gobierno de la Revolución de Febrero implicó también, no usaré la palabra depuración, pero sí el apartamiento del ejército, de grandes comandantes, de figuras... No, le dio la baja, hay que decirlo. De figuras importantes dentro de la conducción militar. Le pasó al retiro. Y eso hace que la división no se haya proyectado solo en la convivencia política del país, sino que se haya proyectado también hacia el interior de las fuerzas militares. No sé si mi pregunta al hombre de relaciones exteriores, al diplomático, fue muy comprometedora, pero voy a decirlo yo, el gobierno de Franco primero le pasó al retiro a gran parte de la plana mayor, a todo lo que eran tenientes coroneles para arriba, y en segundo lugar vendió las armas, nos dejó indefenso. Yo me hago responsable de eso. El tema de la venta de armas, yo quiero creer que efectivamente se trataba de armamento que ya no era aprovechable. Pero si no teníamos un tratado definitivo, ¿a quién se le puede ocurrir vender las armas? Además vendimos un tanque que no era nuestro. Pero fíjese una cosa, si esa venta de armas la hubiese hecho el gobierno del presidente Ayala, hubiera sido un acto de entreguismo, hubiera sido otra connotación sumamente grave. Otra connotación. Franco hace un golpe, pero vamos a dedicarle otro día a Franco, no es mi tema, Rafael Franco ahora. El 23 de octubre es paradigmático con lo que estamos hablando. Pero volviendo a nuestro tema, embajador, para seguir hilando, las personas que le reemplazaron, por ejemplo, a Zubizarreta o a Arbo, Higinio Arbo, Jerónimo Zubizarreta, ¿tenían el mismo prestigio que ellos? Objetivamente hablando. Iban debilitados, eran hombres competentes. El presidente de la delegación fue el doctor Isidro Ramírez, había sido diplomático y muy activo en el Perú, en Chile. No tenía la misma dedicación por tanto tiempo que el doctor Zubizarreta. El doctor Zubizarreta se ocupó de la cuestión del Chaco desde el año 1928. Él ya integró y presidió después la delegación en las conferencias de Buenos Aires. Fue ministro de Relaciones Exteriores del 28 al 31. Y durante la guerra del Chaco le tocó llevar adelante conversaciones, por ejemplo, cuando se hicieron por intermedio de la Comisión de la Sociedad de Naciones, que se realizaron esas negociaciones en Montevideo. Es decir, en distintos momentos el doctor Zubizarreta tenía conocimiento acabado. No tenía la misma, y además el doctor Zubizarreta era representante de un gobierno constitucional. Claro. En la primera época, ¿verdad? En los años 35 y 36. Era representante de un gobierno constitucional, era representante de un país que estaba en cierta medida unificado y que tenía un gobierno que gozaba de gran legitimidad. La última pregunta respecto a este periodo del golpe militar de Rafael de la Cruz Franco Ojeda. ¿Cómo iba a ser convalidado si él disolvió el Congreso? ¿Quién le iba a convalidar las decisiones que hubiese tomado ese gobierno si el Congreso fue disuelto por decisión del dictador Franco? Pero además en ningún momento el gobierno de Franco, que duró 18 meses, un año y medio prácticamente. Correcto. El gobierno de Franco en ningún momento encaró seriamente un arreglo, un acuerdo de límites. Fue tratando de prolongar una decisión al respecto. Objetivamente y en forma retrospectiva, entonces podemos concluir que ese golpe militar perjudicó el normal desenvolvimiento de las gestiones en Buenos Aires.
Y sí, no puedo decirlo, no puedo decir lo contrario. Correcto. Bueno, hablemos del 14 de junio propiamente dicho, embajador. Después de estos consejos comerciales vamos a vender un poco y a la vuelta regresamos con el embajador Escabone Yegros, quien está compartiendo con nosotros sobre lo que ocurría hace 90 años en Buenos Aires con la firma del armisticio de paz. Esta parte final de la programación del día de la noche con el doctor Ricardo Escabone Yegros estamos rememorando lo que ocurría hace 90 años. El 12 de junio, doctor, se toma la decisión de firmar el documento, por fin hay acuerdo, hay humo blanco en Buenos Aires, se firma lo que se conoce como el protocolo de paz. ¿Eso cuándo entró en vigencia? El protocolo disponía primero que el cese de fuego se realizaría 48 horas después, es decir, el 14 de junio al mediodía. El protocolo se firmó el 12 de junio al mediodía y para dar tiempo al envío de una comisión militar neutral. Los distintos países que fueron mediadores designaron militares que fueron al lado boliviano y al lado paraguayo para comprobar que el cese de fuego era efectivo. Tanto el Comando Superior Paraguayo, Estigarribia, como el Comando Superior Boliviano, el general Enrique Peñaranda, dieron las instrucciones respectivas para que a las 12 del día concluyese completamente cualquier enfrentamiento. Y eso se cumplió en el terreno. La Comisión Militar Neutral dio constancia y se abocó posteriormente a ubicar los lugares, las posiciones hasta donde habían llegado los dos beligerantes. En el interín tenía que aprobarse por los congresos el protocolo del 12 de junio. Había un armisticio, creo, no me acuerdo si 15 o 20 días, para la aprobación por los congresos. Los dos congresos aprobaron el protocolo y ahí efectivamente quedó consolidado el cese de hostilidades. Bueno, en el Paraguay se hizo un plebiscito porque... En el año 35 no. En el año 35 lo aprobó el Congreso. Okay, tanto el protocolo del 12 como el acta protocolizada de enero del 36 fueron aprobados por los dos Congresos. Correcto. El tratado del año, del año 38 sí, no había en ese momento Congreso en Paraguay y se sometió la aprobación a un plebiscito. Y que si yo me confundí, pido disculpas por el protocolo con el tratado. Aclarado eso, el siguiente punto, los congresos ratifican, se comunica, Estigarribia comunica a su fuerza, hace un último parte en donde realmente es imperdible esas expresiones del general Estigarribia. ¿En qué momento se produce el encuentro entre el general Estigarribia y el general Peñaranda y dónde, embajador? A mediados de julio, un mes después, creo que el 17 de julio, la Comisión Militar Neutral tuvo la iniciativa de invitar a los dos comandantes a un encuentro. Fue un encuentro muy impresionante por el momento que se vivía. Estigarribia mostró mucha más templanza que Peñaranda. Los testigos señalan que Peñaranda llegó a emocionarse mucho ante esa situación. Y ambos comandantes señalaron dieron palabras de reconocimiento al ejército contrario. Fue un encuentro muy importante que marcó un poco la impronta que venía desde el propio 14 de junio, porque el 14 de junio pasó algo impresionante. En distintos puntos, a pesar de la orden que tenían de no moverse, los combatientes salieron de las trincheras y confraternizaron con los combatientes paraguayos con los combatientes bolivianos. Sí. Dentro de ese espíritu, también el encuentro entre Estigarribia y Peñaranda demostró una voluntad de encontrar una reconciliación sincera a partir de un entendimiento entre los dos países y de la admiración que sentían un ejército con respecto del otro. Estigarribia le obsequia el revólver. El revólver. El revólver, sí. El reloj, Peñaranda.
El general Peñaranda le obsequia su reloj y Estigarribia le obsequia su revólver que utilizó y que no disparó un solo tiro durante toda la guerra. Se encontraron posteriormente en otra ocasión y conversaron incluso sobre algunas posibilidades de algún acuerdo o algún entendimiento. ¿Recordás, embajador, dónde fue ese encuentro? Villamontes. Sí, entiendo. No estoy seguro de dónde fue. Hubieron dos encuentros, ¿verdad? El primero fue en Villamontes, en donde actuó de local Bolivia, y el segundo fue en territorio paraguayo, donde lógicamente Estigarribia fue el anfitrión, ¿verdad? Y se hizo un encuentro como corresponde a un conflicto bélico, ¿verdad? Sin lujo, sin nada, solamente con un abrazo y el reconocimiento recíproco hacia cada uno. Es que la paz fue motivo... la paz fue motivo de alegría. Claro. Los dos países habían sufrido mucho, habían pasado por situaciones tremendas, y el hecho de llegar finalmente a un entendimiento, de parar el conflicto, fue un motivo de una gran alegría en general. Finalmente, porque tenemos que cerrar el bloque, embajador, realmente un lujo contar con tu presencia, siempre aprendemos mucho. Y sobre todo la claridad de los conceptos y la memoria prodigiosa que tenés, embajador. Algunas reflexiones respecto a lo que está ocurriendo, esta paz que nosotros tenemos del Paraguay desde el 14 de junio de 1935, ya hace 90 años, y la situación que estamos viviendo ahora en Medio Oriente. Bueno, Paraguay ha padecido dos guerras terribles, sobre todo la guerra de la Triple Alianza. Ha sido una guerra que ha destruido los cimientos de nuestro país, y la recordación de la guerra tiene que hacerse indudablemente por los hechos heroicos de nuestros combatientes, pero también no podemos perder de vista todo lo que implicó de destrucción, de sufrimiento, de pérdidas, tanto la guerra de la Triple Alianza como la guerra del Chaco. Así que el Paraguay, el pueblo paraguayo, debería tener una sensibilidad muy especial respecto de conflictos que se libran en otras latitudes. Embajador, nosotros terminamos, pero yo te invito. Hoy tuvimos la ocasión de hacerle una entrevista a Gabriel Ventasgal. Él es un conocido historiador, escritor argentino de nacionalidad, pero desde los años 80 que vive en Israel, docente, catedrático, tiene curso de posgrado en historia, en periodismo, en comunicación. Le hicimos un reportaje, me gustaría que nos quedemos para ver un poco. Yo le invito a que se queden para escucharle a Gabriel Ventasgal, cómo están viviendo en estos momentos en Israel, cuál es la situación real, la diferencia que existe entre el pueblo de Israel, el pueblo de Irán, los antecedentes con Palestina, por qué es difícil, es un problema territorial, es un problema religioso. Imperdible, Gabriel Ventasgal con nosotros aquí en Diálogo Franco. Bueno, muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos. Un programa más de Diálogo Franco, no es un programa cualquiera, tenemos un contacto internacional. Estamos en comunicación directamente desde algún lugar de Israel, no lo podemos decir dónde, por motivos obvios, con el conocido, prestigioso historiador, escritor Gabriel Ventasgal. Él es de nacionalidad argentina, pero está radicado hace 4 o 5 décadas ya en Israel, conoce profundamente, es autor de varios libros, uno de ellos, entre paréntesis, un libro imperdible, este libro, 300 preguntas en 300 palabras, repito, el autor Gabriel Ventasgal, trata sobre mitos y realidades sobre el conflicto israelí-palestino. Saludamos a Gabriel. Gabriel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un placer. Gabriel, Diálogo Franco es un programa que se emite normalmente todos los lunes en directo. Lo hacemos esto por la diferencia horaria, lógicamente. Así que lo que pretendemos es en estos minutos consumir un poco de tu tiempo para que puedas explicarle a la audiencia de Diálogo Franco ¿por qué? ¿Cuáles son los antecedentes, en primer lugar, de este conflicto entre Israel e Irán concretamente ahora? Bueno, el pueblo judío y el pueblo iraní, o el pueblo persa, siempre fueron muy cercanos. Es más, el Estado de Israel e Irán, la población de Irán, bajo el Shah de Persia, eran dos aliados.
Porque los persas son musulmanes, pero son musulmanes chiitas, y los chiitas tradicionalmente eran más moderados y más pro-occidentales que los sunitas. Lo que pasa es que en el año 1979 accedió al poder una cúpula religiosa que hizo la Revolución Islámica, y la interpretación que ellos hacen del Islam es una interpretación muy radical, en donde, entre otras cosas, consideran que los judíos y los cristianos somos dhimis, ciudadanos de segunda, que podemos vivir solamente sometidos al Islam, pagando un impuesto por cabeza que se conoce como jizya. El judío y el cristiano pertenecen a religiones que son falsas, o sea, que han sido creadas pero son reemplazadas por el Islam. Debido a esa forma de pensar, apenas llegan al poder, y teniendo en cuenta que el Shah de Persia era aliado de Israel, ellos aumentan sus críticas y su violencia verbal contra Israel y proponen y promueven la destrucción física de Israel. Esa destrucción física, desde el año 79 en adelante, llega a tal punto que desarrollan armas nucleares o capacidad nuclear para concretar ese sueño a través de acciones. Es por eso que estamos viendo una guerra. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogo Franco, el día de hoy, 16 de junio del 2025. Repito, estamos en contacto vía Zoom, grabado hace una hora aproximadamente, con Gabriel Ventasgal. Gabriel, la relación de fuerza, sobre todo nuclear, pero además de la fuerza aérea entre Israel e Irán, ¿podría compartir con la audiencia, por favor? La verdad es que no hay comparación bélica. Sinceramente, en muchos aspectos Irán es un tigre de papel. Tigre de papel. Sin duda, sin duda. Primero, comenzando con las capacidades nucleares. Sí tiene ahora debe tener unos 1.500, 1.800 misiles balísticos. En este momento no hay aviones de combate. Una nueva pregunta, pero antes, si uno entra a Internet y solicita los datos, por ejemplo, de la capacidad nuclear de Irán e Israel, aparentemente le dan un hándicap favorable a Irán respecto a Israel. ¿Vos crees que eso en ese momento no es factible utilizar por lo que estás hablando de la soberanía aérea, pero reconociendo que podría ser que Irán tenga mayor capacidad nuclear que Israel? Definitivamente no. No. Definitivamente aquel que diga que Irán tiene más capacidad nuclear de Israel, no es real. Como dirían los grandes filósofos Lelutiers, está filosofando fuera del recipiente. Bueno, te cuento que hay un top 10 de potencia, y Israel le dan antes que, perdón, otra voz, a Irán le dan antes que a Israel, pero de todos modos el tema no va por ahí. Aclarado el tema de que Israel en este momento es muy... Una cosa importante, ¿cómo se mide la potencia militar de un país? Por la cantidad de ojivas. Sí, no, pero fuera de eso. Porque digamos que se calcula que Israel tiene 400 ojivas nucleares. ¿Está bien? Se calcula. Lo que pasa es que... ¿Qué es lo que puede ocurrir de hoy, 16 de junio en adelante, Gabriel Ventasgal? Mira, yo veo un escenario que no y dos escenarios que sí posibles. El primero que no veo una escalada a nivel internacional, o como le gusta decir a los periodistas de Perú, ¿es el principio de la Tercera Guerra Mundial? No lo veo por ese lado. Porque Rusia no se va a meter, China no traduce su poder en poder bélico, sino que vende ayuda y que luego quiere ganar contratos para poder reconstruir. O sea, no lo veo por ese lado. En este caso de Estados Unidos, para ustedes, ¿cuál es tu percepción? Yo creo que es importante que intervenga en el último momento para asegurar la destrucción física total del poder nuclear iraní. O bien que amenace con intervenir para que Irán termine siendo el antecedente libio, y es entregar toda su capacidad nuclear sin protestar. En ese sentido, hablando de la posibilidad hipotética que intervenga Estados Unidos, ¿es factible que países que no citaste, como China, por ejemplo, o la misma Corea del Norte, Afganistán, que ya dio un comunicado, tengo entendido que Arabia Saudita
Emiratos Árabes también dieron un mensaje de que si Estados Unidos se mete, ¿es posible que la participación de los Estados Unidos genere como una contrarreacción la participación de otros países del mundo árabe? Va a provocar más protestas, eso sí, pero si es puntual y si es momentánea y si es algo específico, probablemente sea una protesta efímera. Yo no creo que todos los países que nombraste, que son países sunitas, salgan a un conflicto bélico para defender al Irán chiita. Recordemos que se odian entre sunitas y chiitas. Por lo tanto, es más aún, te diría, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, ahora en silencio están aplaudiendo con las manos y con los pies que Israel está atacando a Irán. Mira, porque es un buen dato. ¿Cuáles son los países chiitas que podrían ser entonces una amenaza en esta relación? Después del 7 de octubre, Irán. A ver, Irán es el líder del mundo chiita. Irak está gobernado por chiitas, pero tiene múltiples... Parte final de la programación del día de la fecha. Agradezco enormemente la predisposición de nuestro amigo Pascal, Gabriel Ventamo, con esta versión que nosotros los paraguayos reconocemos, una guerra contra varios adversarios. En este caso, Hamas, los hutíes también. Ahora aparece Irán dentro del espectro político, en esa geopolítica complicada que siempre es Medio Oriente. Y sin embargo, a pesar de todo eso, el gobierno de Israel está saliendo adelante. Nos gustaría a esta altura de la conversación, Gabriel, si podés explicarle a la audiencia de Diálogo Franco de todo el Paraguay, ¿cómo afecta regionalmente esta guerra en el comercio, sobre todo, y en la geopolítica de Medio Oriente? Bueno, influye principalmente en la caída del eje chiita. El eje chiita que se había expandido temerosamente por toda la región, amenazaba a Arabia Saudita y a otros países sunitas. Firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Qué bien, excelente. Gabriel, parte final. Quiero agradecerte por este tiempo que estuvimos juntos. Creo que es muy importante. Este es un libro que hace poco estuviste lanzando, incluso acá en Asunción. 300 preguntas, 300 palabras. ¿Puedo hacer un bosquejo por qué el ciudadano que nos está viendo debe comprar, debe adquirir, debe leer sobre todo este libro y estar informado de lo que ocurre entre Israel y sus vecinos inmediatos? Mira, porque el conflicto palestino-israelí es mucho más difícil de entender de lo que aparenta. Porque en general, si te lo presentan como un conflicto que es por tierras, por ocupación, y bueno, hay un montón de cosas que no coinciden. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hay atentados terroristas en Europa si no hay ocupación? ¿O por qué cuando Israel se retiró de la Franja de Gaza siguen habiendo atentados terroristas? Porque no es por ocupación. Lo que pasa es que la lectura que se hace en América Latina, en general, que estamos tan imbuidos por la forma de pensar materialista, hace que, en general, erres en tus evaluaciones. Lo voy a decir claramente, el conflicto es religioso. Del lado palestino, del lado musulmán, es religioso. Y no solamente contra los judíos. Dicho todo esto, hay que explicar temas complejos de forma simple. Creo yo, la ventaja que tiene este libro es que no digo nada nuevo que especialistas en Medio Oriente dicen. Sí lo digo en castellano, ¿está bien? Y como tengo una visión de mundo centrada en la importancia de la religión islámica como agresora, ojo, el radicalismo islámico, no el islam, sino el radicalismo islámico, entonces es un mensaje que no es tan común escuchar en América Latina. Dicho todo esto, son 300 preguntas respondidas en 300 palabras. Si las contás, no son 299, son 300. Es todo un ejercicio escribir un tema complejo y obligarte a reducir. Yo tenía un profesor de publicidad, cuando estudiaba publicidad, que me decía que aquel que no sabe explicar una película de cine en 100 palabras, mejor que no se dedique a la publicidad. Es tal cual, yo estuve viendo y son 300 palabras. Exactamente, son 300 palabras contadas. Entonces, primero publiqué ese libro, que hoy en día la verdad que se vendieron como 25.000 copias, que es mucho para un libro. Y hice otro de antisemitismo y ahora estoy por lanzar 2, uno sobre radicalismo islámico y otro sobre Medio Oriente.
También 300 por 300. Te desafío, tú que eres un líder de Paraguay, de sopesar la idea de hacer 300 preguntas en 300 palabras sobre Paraguay. Vas a ver que es más complicado de lo que Sí, aparenta. absolutamente, absolutamente. Yo entiendo perfectamente lo que estás explicando y te digo por eso, extraordinario. Yo leí, me pareció, voy a controlar cuántas palabras son y realmente he visto que en la mayoría, en un 99% cumpliste lo de 300 palabras. Algunas, he visto incluso más cortas, menos de 300 palabras. Gabriel, un placer escucharte. Gracias por estos minutos. Ojalá, deseo, nosotros, cierto, somos latinos, pensamos como latinos. Pedimos a Dios para que esto termine y que deje de ser una pesadilla. Y me gustaría estos 30 segundos finales, una reflexión, 330 segundos, cómo hubieras querido que termine ya esta escalada bélica entre Israel e Irán. Yo me imagino un futuro en donde árabes, judíos, musulmanes, cristianos, convivamos en paz. Pero lamentablemente para acabar con el mal a veces hay que tener el valor de salir a luchar. No es verdad, como dice el woke promedio, que todas las guerras son malas. Sí, todas las guerras son malas, pero hay guerras que hay que luchar. Hay combates que hay que luchar. Y el combate por la libertad y por países no agresores y demás son guerras que lamentablemente nos vemos obligados a luchar, pero un padre responsable lucha él la batalla para que su hijo no tenga que enfrentar el mismo problema. Gabriel, gracias por estos minutos para con Diálogo Franco. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo grande, gracias a ti. Muy bien, nosotros nos vamos. Gracias a la audiencia por la preferencia. Regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo.